para un día que llego pronto. Para un día que llego pronto y este no está. Ahora que vaya paraje más alucinante. Cómo mola Segovia, Dios mío. ¡Ey! ¡Ahí viene! Hola Eduardo, sí Hola, me he tío. Hola, retrasado un Sergio. poquito, No pero pasa nada, vamos, hombre. Por un día que llego no pronto, pasa pues no pasa nada. nada. Oye, espectacular esto, Es ¿eh? que Segovia, Madre tío, mía. Segovia mola, que es Sí, sí, increíble. Qué maravilla, ¿eh? Aquí en el convento de la Santa Cruz, ¿verdad? sí, Acuérdate sí, que estuvimos en la primera temporada, exacto. que se llamaba así porque dicen que guardaban, custodiaban un trocito de la cruz de Cristo, ¿no? Sí, que luego era nada. Bueno, si se hubieran juntado todos, la cruz medía 1 kilómetro casi, por lo menos, ¿no? Oye, me preocupa una cosa. Dime, A ver, es que ayer hablamos, bueno, Óscar está de testigo también, te llamé por teléfono y me dijiste, vamos a grabar matando franceses. matando Y me franceses, ¿eh? citaste aquí, que además es sede de universidad, donde hay alumnos de todo el mundo, de ciento y pico nacionalidades. Franceses habrá. Aclárame esto, por favor, porque me tenías un poco preocupado. Bueno, tú piensas que nosotros siempre en Historietas de Segovia hablamos del pasado, ¿no? Para comprender el presente, no hablamos Sí. del presente. Pobres estudiantes franceses, maravillosos que estén aquí, ¿no? Sí, sí. No, vamos a remontarnos al año 1809, ¿no? 1808, 1809, ese momento en que los franceses, liderados por Napoleón Bonaparte, invaden España, y desde ese momento es cuando la frase matar franceses, acabar con los franceses, era una realidad, ¿no? De modo que es lo más lógico del mundo. Por eso hemos empezado aquí, precisamente. Sí. ¿Sabes por qué? No, cuéntamelo. Es Bueno, que- pues verás, esto en aquellos momentos era el orfanato de Segovia, era el hospicio, Sí, ¿no? el hospicio, Entonces sí. vamos a hablar de uno de esos huérfanos que se crió aquí en el hospicio, que se llamaba Atanasio San José, Sí. y que en 1808 perdió su trabajo, bueno, perdió su trabajo porque colapsó España durante la llegada de los franceses a la invasión, y entonces no le quedó más remedio que dedicarse, como él dice en la documentación, a matar franceses. O sea, que era un guerrillero contra las tropas invasoras. Esa fue la solución que encontró a su vida, ¿no? Y el último trabajo que tenía él, que pudo conseguir, que estaba en Sacramenia, lo perdió y entonces debió marchar a Ciudad Rodrigo para aprender, como te digo, a matar franceses. Que eso afortunadamente ya no se estudia en ninguna universidad, ¿no? Bueno, o sea que hoy el capítulo vamos a estar hablando un poco de la vida de este hombre y de la guerra de la independencia. Pero empezamos aquí, que es donde nació. Cuéntame un poco cómo era este hospicio, dónde nació. ¿Cómo se llama? Atanasio de Atanasio San José. Voy a Bueno, llamarle Anastasio. ¿no? Anastasio, no, Atanasio. Bueno, pues Atanasio. en realidad era un convento, ¿no? Era un convento que había sido creado bajo la vocación de los Reyes Católicos. Recuerda que su prior fue Tomás de Torquemada, ¿no? El primer inquisidor general. Bueno, pues este tipo de edificios pues van perdiendo su funcionalidad, van desapareciendo las congregaciones religiosas, se pierden las vocaciones. El siglo XVIII es muy importante para esto, ¿no? Y ya a principios del siglo XIX ya se da una utilidad nueva, ¿no? Que es la de hospicio, la de orfanato. Aquí traían sus hijos, pues o bien aquellos que, como se suele decir, nacían mal, es decir, que nacían fuera de un matrimonio y nadie se quería hacer cargo de ellos y se entregaban a que fuesen cuidados en el hospicio, o bien aquellos hijos de gente del campo, de gente de labriegos, de pobres, gente pobre de solemnidad, que no podía sostener a aquellos hijos y los dejaban en el orfanato para que fuesen criados por la Iglesia Católica, no nos olvidemos, y también por el Concejo de Segovia. Oye, ¿te parece que vayamos un poquito para allá y veamos un poquito más de cerca la puerta de Juan Guas, ya que hemos venido? Es de Hombre, Juan claro, Guas, ¿no? sí, a disfrutarla. Y me sigues contando un poquito. Sí, vamos para allá. la Porque historia además hace un de poco este de hombre. fresquete hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que fíjate, me he venido sin el gorro. Que Vamos es mi a por seña de él. identidad Vamos a por también. ello. Vamos a por ello. Venga, porque Vamos por tu sí, gorro, vamos, tío. metémonos en el coche. Si es que además hay. Va bien. Es una pasada, tío. Ya, pero. La Segovia. Esto es un poco vintage lo que hemos hecho, ¿no? Sí, dos cosas te iba a decir. Has dicho guerrillero. Sí, Y sí. es que este hombre, o sea, es que no lo conozco, o sea, es que no me suena de nada. De hecho, el nombre yo no sé cómo has dicho que era. ¿Anastasio o Atanasio San José. A ver, yo conozco al empecinado, Sí, al cura claro. Merino,
Y si me apuras un poquito, pues a Curro Jiménez, al Algarrobo, al Estudiante, Claro, los tío. guerrilleros. Claro, efectivamente. Pero es que Pero ¿sabes qué pasa? Que eso son, hay una gran mitificación de lo que fue la guerrilla en la guerra de independencia en España. Parece ser que todos los españoles o eran afrancesados o participaban directamente en la guerrilla y que la guerrilla era muy superior y los ejércitos que luchaban contra los franceses eran también mucho más que los propios franceses en sí, ¿no? Uno llega a pensar siempre en esa idea de qué ocurre con el colaboracionismo, ¿no? Cuando, sí, por ejemplo, se habla de la Segunda Guerra Mundial en Francia, que hoy en día todos los franceses estaban en la resistencia, ¿no? Y que no sé cómo fueron posibles, los alemanes fueron capaces, los alemanes, de detenerlos o de controlarlos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, hay multitud de guerrilleros que se pierden, muchos segovianos que se pierden en la memoria, como Atanasio San José, como Maricuela, como Juan Abril, como todos Pedro, segovianos. claro, como Pedro Pablo, bueno, Maricuela era de Abades, ¿no? Juan Abril era de la Granja, era vecino del Real Sitio, ¿no? Entonces todos estos pues se pierden en la memoria, se pierden en el recuerdo, porque la actividad guerrillera fue prácticamente constante, pero no fue tan relevante como queremos hacer pensar, ¿no? Oye, pero sí me interesa saber cómo sabes de este hombre. O sea, ¿hay alguna documentación donde Sí, aparece? sí, este aparece en el archivo histórico municipal del Real Sitio, porque luego veremos lo que le ocurre, ¿no? Él presta declaración y cuenta su vida a uno de los jueces de que había en aquel entorno, que todavía no había municipio, en el Real Sitio no había ayuntamiento todavía, perdón, y entonces él es detenido y cuenta allí su vida, su experiencia, en un documento maravilloso que he tenido la fortuna de transcribir, primero de encontrar y luego de transcribir, Sí. ¿no? Y cuenta que nació aquí, ¿no? Cuenta que empezó aquí, efectivamente, empezó en este convento, en el orfanato, ese recuerdo que él tiene, que lo criaron Sí. aquí y que empezó a trabajar pues, como jornalero y estando trabajando en Sacramenia, pues su trabajo desapareció y de hecho España colapsó entera, ¿no? Por la llegada de los franceses, las abdicaciones de los reyes de España, primero de Carlos IV y luego de Fernando VII, la aparición del rey francés y luego ya la ruptura clara con la rebelión del famoso 2 de mayo de 1808 que provoca que España se escinda e inicie una nueva guerra. Bueno, guerrillero. Vamos a decirlo así, Sí, guerrillero, sí, pero sí. también hay algo más. No sé si se metían en la guerrilla por un sentimiento patrio, de lucha contra el invasor, o había algo también de Bueno, delincuencia, yo o creo que hay no. un poco de todo, porque cuando uno va a la guerra siempre le empujan altos ideales, ¿no? Pero cuando ya inicia el proceso bélico, empieza la destrucción, la matanza, también hay un proceso importante de saqueo, ¿no? En la Edad Media se llamaba beneficio, luego más adelante botín de guerra. ¿Cuántas subastas hay en los Estados Unidos hoy en día de productos extraídos extraídos de Europa como botín de guerra por aquellas fuerzas expedicionarias, ¿no? También durante la Primera Guerra Mundial declaradas como botín de guerra, ¿no? Entonces sí, evidentemente estos guerrilleros hacían esto, ¿no? Estos guerrilleros, pero también lo hacían los franceses que saqueaban, no nos olvidemos lo que hay en Francia y en medio mundo saqueado en España, me refiero a obras de arte, evidentemente, durante la Guerra de Independencia, ¿no? Bueno, si quieres hablamos un poco más de cómo era la invasión de francesa aquí en Segovia. Sí. No sé si quieres que vayamos a otro sitio y me Sí, sigues contando también la sí, vida de este hombre. Sí, nos vamos a mover justo donde vivía el gobernador francés de Segovia, porque Segovia, como Coca, como Cuéllar, como las principales ciudades españolas, estaban sometidas al dominio francés con un gobernador militar en este caso. Si quieres vamos hasta su Vale. casa y hablamos un poquito allí Sí. de este gobernador. Vale, y de paso te digo, voy a pasar por el coche, me voy a poner el gorro porque hace frío, tío. O sea, es Madre que tú mía, vas muy para bien un día que se te tapado. olvida, para un día que se te olvida. Venga, vamos al Bueno, coche. venga. Venga, vamos. vámonos. Oye, pues qué curioso, ¿no? Lo del guerrillero. Sí, sí, Oh, pero es mira que qué es una pináculos, maravilla. tío. Mira qué bonita Ya. es Segovia. Cómo mola La Segovia. verdad es que Cómo mola, mola sí. Segovia. Oye, hacía mucho que no lo decíamos. Sí, ¿eh? 5 minutos. Bueno, pues nada, vaya subidita, ¿eh? Pues sí, podemos haber traído el coche, ¿no? Ya te digo, Pero hay que andar, esa no la andar, ciudad ¿eh? como Segovia hay que andarla, porque Exacto, hay que estamos viendo que andarla y Segovia mola, que recorrerla. Segovia mola y vamos a venir en coche, Claro, como claro. todos estos. No, hombre, hay que andar, hay que andar. Bueno, ¿que dónde estamos aquí? Cuéntame, este Pues es el Palacio Episcopal, que era... Claro, el obispado. Sí, Aquí es donde vivía el gobernador militar de Segovia. Bueno, en realidad Segovia tuvo 2 gobernadores militares durante la Guerra de Independencia, ¿no? El primero fue el general Frebre,
Este general, además es muy famosa, una de las batallas en las que él consigue derrotar ese primer levantamiento militar contra la invasión francesa, en la batalla del puerto de Somosierra, la batalla de Somosierra, que fue el 30 de septiembre de 1808. Bueno, en esa batalla tiene un papel vital la caballería polaca. De hecho, los polacos en su historia refieren esta batalla de Somosierra como uno de los grandes hitos, ¿no?, militares de aquella nación. Y se estudia, ¿no?, en las escuelas militares, ¿no?, de cómo aquella caballería consiguió romper el frente del ejército español. De hecho, esa derrota en septiembre del 1808, de septiembre del 8, eso provoca un poco la tranquilidad, la tranquilización, ¿no?, el apaciguamiento de esta zona desde el punto de vista de los grandes ejércitos y de las grandes Porque se retira el ejército español, más sobre todo que controlan esta zona. Entonces, desde aquí, el general Frere pues, controla básicamente la ciudad de Segovia y la tierra de Segovia. ¿Cuál es el problema? El problema es, evidentemente, al no poder enfrentarse a la presencia francesa con ejércitos, ¿no?, pues nace la guerrilla y surge y se distribuye la guerrilla por toda la zona, por toda la región. Que había guerrilla y había colaboracionistas, ¿no?, que es lo que decíamos. Claro. Bueno, sí, luego hablamos de ellos en otro sitio. Te llevaré a otro lado luego para que hablemos de ellos, ¿no? Pero efectivamente, la guerrilla prolifera precisamente porque no hay un ejército que contrarreste la presencia francesa, ¿no? Quizás por eso el padre de Víctor Hugo, el general Hugo, que era el oficial de toda esta zona, decide cambiar a Frere y poner al general Tilly, que es el que realmente vive en este palacio episcopal, y bueno, pues básicamente es el que dirige esa represión contra la guerrilla que había en la tierra de Segovia. Tenían muchos cuarteles aquí en Segovia, los franceses ocuparon un montón de edificios. Claro, ¿no? Es que Segovia, además, muchos de los edificios que luego posteriormente fueron desamortizados, se convirtieron en cuarteles militares y podían acantonar una parte importante de tropas. Y también hay que tener en cuenta que hay otro ejército, además del ejército francés y el ejército español que lucha contra el ejército francés, también existía otro ejército, que era el ejército juramentado. Que era el ejército que lideraba José Bonaparte, es decir, un ejército español que colaboraba con el rey francés. Pero bueno, eran unos traidores, eso ya no son ni colaboracionistas. Pues efectivamente, luego te contaré un poquito más adelante, cuando vayamos al lugar donde termina esta aventura de Atanasio San José, te contaré qué les pasaba a estos juramentados, ¿no?, para que veamos la diferencia. Oye, ¿te parece que vayamos un poquito para allá? Sí, porque parece que el sol asoma un poquito hacia la torre de San Esteban. Hacia la torre, qué torre más bonita. Bueno, pues una de las torres románicas. ¿Qué dirían los franceses cuando vinieran? Pues probablemente dirían, vamos a saquearlo. Vamos a saquearlo, ¿no? Porque ten en cuenta sí, que porque aquí, la palabra mola no existía. No, ellos la palabra mola en francés no tiene muy buena traducción en aquel momento. Ellos básicamente en este periodo lo que hacen es, aparte de intentar controlar y someter a la población, sobre todo hay un saqueo importantísimo, ¿no? Sí. De documentación, de libros, de obras de arte y también, por qué no decirlo, de riquezas y de factores económicos. ¿Y eran muy crueles los franceses o...? Bueno, la crueldad de la guerra es tremenda. Yo creo que, fíjate, la guerra de independencia española es, por encima de todas las cosas, una barbaridad. Yo para ellos siempre, yo creo que a nuestros televidentes, ¿no?, los espectadores que ven nuestro programa, les tenemos que recomendar que vean las obras de Goya. Es decir, pero no las obras tradicionales, famosas, el 2 de mayo, el 3 de mayo, no, que vean, por ejemplo, los aguafuertes, aquellas pequeñas representaciones que hace de la barbarie de la guerra, los desastres de la guerra, los caprichos, ¿no? Y se ve la auténtica locura. Gente mutilada, ¿no? Sí, hay uno en concreto que es un cuerpo sin cuello, sin cabeza, perdón, sin brazos, sin piernas, ensartado en un árbol, ¿no? Un poco el escarmiento, ¿no?, para que vean lo que le ocurre. Y eso es a los colaboracionistas principalmente, no es a los franceses, es básicamente a estos juramentados, ¿no? Oye, te iba a decir, hemos quedado un poquito ahí la historia de Atanasio, que ya no digo Anastasio, Atanasio, la hemos dejado un poquito ahí, ¿qué pasó con él? No sé si... Atanasio, una vez que aprende en la carretera, en el camino de Valladolid, entre Madrid y Valladolid, aprende a matar franceses, pues empieza a formar parte de diferentes partidas de Pero guerrilleros. aprende, ¿cómo se aprende eso? Quiero decir, ¿quién se lo enseña? Pues verás, había incluso catecismos que te explicaban lo que debías hacer, ¿no? Y que la Iglesia Católica te definía el proceso de eliminar franceses como algo que se podía hacer. Es decir, no era pecado matar franceses, ¿no? Eso se llegaba a leer en algunos catecismos, ¿no? Pues evidentemente la barbarie, un tipo de... aprender a matar franceses, aprender a usar las armas, aprender a hacer emboscadas, aprender
a disparar, a cargar, efectivamente, aprender a lo que es el proceso en sí de la guerrilla, ¿no? Pues te he cortado antes, pero dices que en un cruce de caminos, como lo que me estabas contando ahora. Sí, sí, bueno, ellos lo que hacían básicamente era buscar la persecución de aquellos contingentes franceses que podían acometer en tres carreteras principales, ¿no? La carretera de Madrid, la carretera de Guadalajara y la carretera de Valladolid, o sea, lo que son los caminos reales, ¿no? Y básicamente allí actuaba Atanasio San José con otros muchos guerrilleros, como los que hemos hablado, ¿no? Como Maricuela, como Pedro de Pablo, como Juan Abril, ¿no? Básicamente todos ellos, pero sobre todo la principal partida de guerrilleros que había en esta zona era la que dirigía Juan Martín el Empecinado, ¿no? Que famoso, actuó sí, de forma permanente y constante en esta zona durante ese periodo. Oye, yo creo que, fíjate, podríamos ir precisamente a uno de esos lugares donde actuaban las guerrillas pues para ver claro. la zona, el terreno y también ver dónde acabó la aventura de Atanasio San José, que es un poquito lejos de aquí, pero bueno, nos podemos mover. Ahí sí que tenemos que coger el coche, ¿eh? Yo no subo la cuesta hasta allí. Hay que moverse. Bueno, no vamos a decir dónde vamos, ¿no? Tampoco me lo digas. Vamos para allá, cogemos el pero coche y vamos ya para me allá, dices. hacia allá. Venga, vamos hacia allá. Vale, pero será otro sitio que mole, ¿no? Porque- Todo mola en Segovia. Ah, Dime vale, tú vale. algo que no mole de Segovia, ¿eh? Si es que Segovia mola mucho, hombre. Hombre, que sí, los segovianos también más, ¿no? Mucho más, mucho Vamos más. ahí. Atanasio San José era segoviano. Bueno, Eduardo, ¿dónde me has traído? Al sitio, ¿no? Sí, sí. Al sitio. Pero al cementerio también. Bueno, básicamente, además estaba Estamos- prácticamente recién construido en aquel momento, Sí. ¿no? Estamos hablando de 1809, Sí, que es el momento en el que cesan o terminan las correrías sí, de Atanasio San José y sí. termina su vida como guerrillero, ¿no? Ujú. El 29 de julio de 1809, viniendo por aquí, él está solo porque había abandonado la partida del empecinado porque se había negado el empecinado a compartir una bolsa importante de dinero que habían capturado en una partida francesa. Y entonces él y otros dos más se largan de, Le dejan, de la sí. partida, le abandonan, entre ellos uno de ellos el hermano del propio Juan Martín. Y él pues se viene por aquí y está pues moviéndose por Cantalejo, persiguiendo franceses, bueno, en ese arte, ¿no?, que decíamos De matar franceses, sí. bueno, pues viniendo por aquí, en esta zona, pues ve que aparece un carro que transporta grano, transporta yo creo que harina, no grano, transporta cereal, harina, y va a lo lleva un propio. Nos se tenemos decía, que imaginar que por vendrían esta zona, por un sí, camino de uno estos, como ¿no? estos, ¿no? Sí. Y él sale al encuentro y empieza a interrogarle, a preguntarle a este paisano que si viene de Sepúlveda con esa harina y que si viene a entregársela a los franceses o a los leales al rey de España, ¿no? Y justo cuando está intentando él incautarse de ese grano, aparece Miguel Molero, que era el panadero del Real Sitio, Sí. con otro trabajador, y son ellos los que capturan a Atanasio San José, lo llevan a la granja, Sí. le toman declaración, esa declaración Que es la que tú... claro, esta historieta de Sí. Segovia, y después, desgraciadamente, para Atanasio San José, lo trasladan a Segovia, donde yo la documentación no lo dice, no lo he encontrado, pero entendemos que lo apiola, lo manda a ejecutar el general Tillí, ¿no? Y lo manda a ejecutar como mandaban ejecutar A todos los guerrilleros que pillaban. que pillaban, que lo que hacían era fusilarlos y luego los colgaban del cuello en un palenque, en una zona pública. Aquí en la granja se les colgaba en el puente de Segovia, que entonces se llamaba Puente de Santa Cecilia, para que todo el mundo viera, bueno, pues lo que le ocurría a aquellos que practicaban la guerrilla. ¿Y ya era famoso él? O sea, ¿se le conocería o fue a partir de esa declaración cuando él confiesa y dice, bueno, pues yo me he dedicado a esto y tal? Bueno, ¿Y yo creo que en un ¿Qué principio- crees? Yo creo que en un principio, reflexionando sobre lo que dice la documentación, yo creo que lo que él trata de identificarse como guerrillero para que no le traten como un saqueador. Y no lo ejecuten directamente, ¿no? Yo creo que un poco él habla de su vida como Sí. guerrillero para justificar lo que estaba haciendo, que era incautarse de esto. No hay que olvidarse que unos pocos meses antes, otro guerrillero, Juan Abril, que era guerrillero, que era vecino del Real Sitio, un sargento del ejército español retirado, se había incautado de 14.000 reses de ganado. 14.000. 14.000 que habían recogido los franceses y los trincó, y claro, igual aquí, en una parte de aquí del camino entre Segovia y al otro lado de la sierra, ¿no? Camino de Madrid, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces lo que sabemos es que al final le dan matarile. Le dan matarile. O sea, él matando franceses y luego al final
muere a mano de los franceses. A mano de los franceses o de los españoles que estaban al servicio del rey de Francia, ¿no? De José I. No olvidemos que en aquel momento el gobernador también del Real Sitio, igual que el de Segovia, era francés. Aquí era un capitán del cuerpo de cazadores de José I, que había venido con el general Frere, que le había consolidado en el puesto el general Tilly, que es Pierre Marie, que de hecho cuando se constituye el ayuntamiento de La Granja, el primer ayuntamiento de este Real Sitio fue su primer jefe político, podemos decir que fue el primer alcalde, ¿no?, del Real Sitio, este francés que ocupó este territorio, ¿no? Bueno, ¿sabemos a qué edad falleció, murió Atanasio? Atanasio, pues no lo tenemos claro, yo calculo que entre los 25 y los 28 años, no tendría más, ¿no? O sea, que Tendría tuvo más. una vida... En aquella época la esperanza de vida no superaba los 50 años. Si una persona de entre 20, 25, 28 años ya era un adulto consolidado, ¿no? Pero bueno, lo que te quería mostrar, pues hemos venido aquí también, no solo para que sepamos el lugar en el que se para y se detiene y acaban las correrías de Atanasio, ¿no?, sino también para comprender por qué aquí en estas zonas actuaban realmente los guerrilleros, ¿no? Sí. Actuaban en zonas pues con una orografía complicada, con montañas, sierras... Que por cierto, qué paisaje, ¿eh? Madre mía, con todas las... Claro, nos está recibiendo aquí en plena... Qué colorido, es que si Óscar nos va a sacar ahora lo que es la panorámica, pero es que hay un colorido, hay un sol allí, están las nubes, esto es espectacular. Y actuaban en estos caminos, en estas zonas, claro. Zonas que eran difíciles de moverse, donde se podían practicar celadas, trampas, emboscadas con facilidad. Quizás por eso los franceses, fíjate, decidieran apostar por el colaboracionismo. Es decir, quizás por eso decidieron crear ayuntamientos, constituir ayuntamientos bajo el Estatuto de Bayona, bajo aquella constitución que Napoleón escribió para España. Esos ayuntamientos que yo llamo josefinos, ¿no? Ayuntamientos colaboracionistas, como el de La Granja, como el de Segovia, pero también el de Toledo, el de Málaga, Antequera, Cuenca, Santander, todas zonas relacionadas o bien con esos caminos principales, caminos reales, como el de Valladolid, hemos dicho antes, Guadalajara, pero también con zonas que están rodeadas por sierras, por serranías, donde la importancia del volumen de soldados no es tan grande respecto a un enfrentamiento, sino el conocer los caminos, los estrechamientos, los pasos que generan lo que... Y necesitabas gente que sobre el terreno te informara también, colaboradores, claro. Entonces aquí lo importante es comprender ese enfrentamiento, ¿no? Porque ya hay dos Españas claramente, ¿no? Una España que cree en una nueva forma de ver el gobierno, de ver el Estado, de ver la política, que sustentan a los Bonaparte, ese nuevo rey José I, y una España que defiende... Podemos decir que defiende los privilegios, bueno, eso lo dirían en las Cortes de Cádiz, ¿no? Que es verdad, que se lucha contra ello, pero sobre todo otra España que defiende a los Borbón, la tradición, lo español, que puede defender o no el cambio, porque aquí los liberales estaban divididos, había liberales patriotas que decían, sí, vamos a cambiar España, pero la cambiamos los españoles, no los franceses, ¿eh? No nos olvidemos lo que dicen las primeras páginas del Estatuto de Bayona, ¿no? Que dicen el primer punto, que España es un Estado católico y que hay que mantener los privilegios de la Iglesia católica. Habías comentado al principio. Claro, y segundo, que la monarquía en España pertenece a los Napoleón, que ellos son los dueños del trono de España. Y esos son los dos principios básicos de aquel estatuto, ¿no? Es decir, que tampoco presentaban un cambio tan grande, ¿no? Una transformación, sino cambiar un cromo, ¿no? Cambiar al Borbón por el Bonaparte, ¿no? Bueno, cuando ya se expulsa a los franceses, ¿qué pasó? Si quieres ya, brevemente, ya contamos esto, ¿qué pasó con muchos guerrilleros? Porque Atanasio, ya sabemos dónde acabó, pero otros guerrilleros, ¿cómo acabaron? Bueno, pues la mayoría ¿Acabaron como héroes? ¿Acabaron como villanos? ¿Acabaron como...? Desgraciadamente no. La mayoría de ellos, porque el problema es la monarquía que se instaura en España, que se instaura la monarquía de Fernando VII. Fernando VII, una vez que termina la Guerra de Independencia, tras entregársele por los diputados de las Cortes de Cádiz, los más conservadores, los ultraconservadores, ¿no? Hoy diríamos la extrema derecha, ¿no? Le entregan aquel manifiesto de los persas en el que le decían que los antiguos reyes persas, cuando moría un rey y entraba otro, pues tenían la costumbre de dejar una semana de caos, ¿no? Y que después ya volvían
volvía el orden y que para ellos el rey Fernando VII debía considerar la guerra de la independencia y las Cortes de Cádiz como ese caos y volver otra vez al absolutismo. La vuelta a ese absolutismo lo que provoca es una represión salvaje de todos aquellos liberales. Aunque hay un golpe de Estado, que es el pronunciamiento de Riego, y hay un trienio liberal donde se intenta volver a un liberalismo más parlamentario, los últimos años, 10 años del gobierno del reinado de Fernando VII suponen la eliminación de todos los líderes, la mayoría de los líderes guerrilleros que lucharon para traerle a él al trono. Al deseado, ¿no? Por ejemplo, el empecinado muere así, y también el teniente coronel Riego, que además muere de una forma terrible en Madrid, ejecutado de una forma completamente ignominiosa, ¿no? Bueno, siguiente parada, ¿a dónde? Pues yo creo que tenemos que irnos a tomar un vinito ya, ¿no? Porque Sí. hace un poco de fresco, pero vamos a irnos a un espacio que nos conecte un poco con esas actividades, ¿no?, de los guerrilleros, ¿no?, donde Sí. actuaban los guerrilleros, donde luchaban los guerrilleros. Pues qué mejor sitio que irnos a un camino y al espacio donde pudieron haber atacado esos guerrilleros. ¿Te parece Sí, que vayamos por me allá? parece que vamos para allá. Oye, ¿sabes que Los Guerrilleros era una zapatería de Madrid muy famosa? Sí, famosísimo. Los Guerrilleros. Yo he comprado zapatos allí, fíjate. Bueno, vaya mañanita. Sí, ¿no? hace fresquete, ¿no lo has dicho que hace No fresquete? lo he dicho, lo de Hace fresquete, luego sí. lo Se hace pondrá. El fresquete, que sí. pone los rótulos luego se ríe, ¿no? Bueno, Sí, lo de se ríe de los fresquetes, Bueno, ¿no? estamos en la Puerta de Madrid. Sí, señor, estamos ¿Por en qué la Puerta de estamos Madrid. aquí? Cuéntanos. Bueno, pues porque estamos para recordar exactamente dónde actuaban principalmente las guerrillas, ¿no? Durante la Sí. Guerra de Independencia actuaban básicamente en las vías principales donde había más movimiento de tropas, en lo que hoy en día sería la Nacional 6, ¿no? Sí. Pues ese camino que era el Camino Real, que comunicaba pues Madrid con Segovia, Segovia con Valladolid, con Guadalajara, pues ese camino es donde principalmente actuaban. Y era básicamente en los accesos a las ciudades, en las cercanías, lugares de descanso y reposo, donde estaban, por ejemplo, las casas de postas, ¿no? Sí. O las ventas y los ventorros, ¿no?, que es donde se paraban allí a abastecerse o a descansar esas tropas, y era donde era más sencillo pillarlas desprevenidas, capturarlas, robarles toda la impedimenta que llevaban y de esa manera poder anular, ¿no?, la actividad de esas tropas francesas. Porque estamos pensando que estamos en la zona del Arrabal, o sea, Sí, señor. luego estaría el fielato aquí. Sí, para pagar el portazgo, para pagar el impuesto para entrar en Segovia, los mercados exteriores, y luego al fondo ya pues aparecerían las ventas. Porque ¿no? aquí hay un ventorro, el ventorro Jauja está muy cerca de Pues, ¿qué aquí. te parece si nos acercamos hasta allí y terminamos ¿Y con me un cuentas allí cómo eran los ventorros? Cómo... Sí, señor, y cómo acaba esta historia Sí. y por qué capturan, por ejemplo, a Vale. Tanacio San José. Bueno, pues vamos para allá Sí, y vamos así que- Sí, un vinito, no, un poco vinito, de calorcito. café, Yo creo un que caldo. Oscar también quiere venir, Oscar, ¿eh? sí, venga, Oscar, vente. Vamos, venga. Vámonos. Sí, es Que que, esto me queda oye, qué guay. de tráfico. Estos serían Sí. también... Una pesadilla, hombre. Sí, entonces son caminos también. Esto no mola. Bueno, Eduardo, menos mal, hacía muchísimo frío, ya estamos aquí. Mira qué vianda, mira qué vinito. Pues maravilloso, ¿no? Para que diga luego la gente que Segovia no mola, No ¿eh? mola Y los mucho, segovianos mucho mucho más. más. Mira, como Ángel. Ángel Sí. es pues, la sangre del ventorro Del Jauja, ventorro ¿no? Jauja. Hola Ángel, ¿qué tal? Cuéntanos un poco del ventorro. Tu familia, la tercera generación, ¿no? Pues sí, esto lo tuvo mi abuelo hace más de 100 años, luego lo cogió mi padre porque el hombre se quedó muy joven huérfano, y luego después pues lo hemos cogido, somos 4 hermanos, he estado aquí de cabeza de cartel, ahora ya estoy jubilado y lo llevan mis otros 2 hermanos, y bueno, pues aquí estamos, ya te digo que tratando de salir de esta crisis. Ventorro, que es una palabra histórica, Eduardo, ¿no? Sí, Ventorro, señor, el los ventorro. ventorros, las ventas, aquellos espacios donde se intercambiaban productos, donde estaban cerca de las ciudades en caminos principales y permitían ese flujo de población. Aquí fíjate, en el camino, en la salida de la carretera de Madrid, camino de coger el Camino Real, esa Nacional 6 de la que hablábamos antes, ¿no? Estamos en un momento que hay mucho trajín, tenéis mucho público. Siempre en Bueno, Ventorro. sí, afortunadamente ahora hay más gente y es la hora de que la gente, además con este frío, pues como puedes ver, el tema del vinito
choricito y unas viandas de estas calentitas y demás, Maravilloso. pues yo creo que le alegran a uno la mañana sin ningún problema. Bueno, Ángel, estamos aquí porque hemos estado contando la historia de... ¿Cómo se llama? Atanasio San José. Atanasio, siempre nos olvidamos con el nombre. Pobre hombre. De Atanasio que falleció, murió... Bueno, falleció no, le mataron, Le ¿no? mataron, acabaron porque con le él. capturaron, pero... Nos ha quedado contar esa historia. ¿Por qué le entrega el panadero de la granja? Miguel Molero, pues la verdad es que puede parecer que era colaboracionista, ¿no?, con los franceses, que en realidad lo era, porque lo que le había ocurrido es que el comandante francés, aquel jefe político de la granja, Pierre Marie, le había acusado de utilizar determinados costales de harina para abastecer a los guerrilleros y le había tapiado por completo las ventanas de la panadería para que no trajinara con la comida y con los recursos junto con los guerrilleros, ¿no? Quizás ese miedo, ¿no?, a ser señalado, ese miedo a que acabara él en la picota, como habían acabado hacía poco tiempo 3 o 4 allí en el puente de Santa Cecilia, pues le hizo el llevar a este salteador, a este guerrillero, entregarlo a las tropas francesas para un poco limpiar su nombre. Bueno, limpiar su nombre y al final le limpia a él la cabeza. Porque Pues sí, acaban con no él, sabemos acaban cómo. eliminándolo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que ocurre, fíjate, lo que ocurre con los guerrilleros básicamente es esto, ¿no? Que muchos de ellos acabaron muriendo, acabaron ejecutados, quizás en una sensación de que todo podía ocurrir, nada podía ocurrir, y básicamente ellos acabaron, muchos de ellos muriendo y cayendo en un olvido absoluto, como en el caso de Atanasio San José, que nadie recuerda el esfuerzo y la lucha por echar a los franceses de España. Bueno, en aquella confesión hablaría de que asaltaría ventorros como este, como el de Jauja, en el que estamos ahora, ¿no? Efectivamente, en la confesión él, de hecho, la mayoría de las presas que hace son en casas de postas y en ventas y ventorros. En ventorros como este, entraban, acababan con los franceses, los pillaban y los niquelaban. Cuidado, a los franceses lo que hacían era más bien apresarlos y entregarlos al ejército, pero ojo, a los juramentados, a los españoles que integraban el ejército de José I, A los traidores, ¿no? a estos los mataban a sablazos, a espadazos y a disparos. Bueno, ya solamente una cosa, Ángel. De este edificio, ¿qué referencias tenéis? ¿De cuándo pudo haberse construido? ¿Desde cuándo está? Pues mira, yo exactamente referencias exactas no tengo. Ya te digo que mi abuelo lo tuvieron hace más de 100 años y ahora mismo no, pero sí que hablando, como estaba hablando Eduardo, sí que te puedo contar. Yo he visto un libro en casa de mi madre en el que hacían referencia a la venta. Bajaba la gente de Revenga, por ejemplo, por aquí, y ahí donde está la ermita del Cristo del Mercado, ahí estaban los fielatos, que se llamaban antiguamente. Entonces tenían que pasar por ahí con lo que bajaban, y bajaban unas ristras de chorizo para venderlas en Segovia. Les dijeron que tenían que pagar los arbitrios. Entonces dijeron, de eso nada, no pagamos nada. Y decía el libro, dice, nos volvimos al Ventorro de Jauja, nos compramos unas botellas de vino y allí en el parque nos estuvimos comiendo el vino, nos estuvimos comiendo el chorizo y el vino. Por eso te digo que esto es antiquísimo. Ahora ya la fachada está un poco deteriorada, pero antes tenía un esgrafiado segoviano precioso. Sí, señor. Pero bueno, pues como todo, que todo va variando y evidentemente... Claro. Es que es así, lamentablemente es así. O sea, que aquí enfrente, entre el cuartel de la Guardia Civil, aquí era donde trillaban las mieses aquí los del Cristo del Mercado. Sí. Y aquí, bueno, aquí he estado yo trillando allí como si fuera... Pero bueno, es que hablando de hace 70 años, fíjate tú la diferencia. Como decimos siempre, Segovia... Es que mola mucho. Segovia mola. Bueno, aquellos se comieron esos chorizos, nosotros vamos a picar un poquito aquí y a tomar el vino, a entrar en calor. Sí, sí, bueno. y hay que decirle a Óscar que venga para acá y que nos diga que está todo niquelado y que agarre ese vino, que ese vino es suyo. Bueno, no decimos nada del próximo capítulo, ¿no? Sorpresa también, ¿no? Nada, el próximo capítulo ya veremos qué pasa. Bueno, pues nada, Óscar, Óscar, adelante. venga, vamos. Hala, Segovia mola. El próximo capítulo, aunque sea por ahí, si tenéis que venir a comer aquí algo de algo. Pues venimos, sí señor. O sea, lo que haga falta. Hala, segoviano, cómo mola. Vamos. En fin, pues nada. Qué gozada, que empezamos. Venga, que nos comemos. Los torrendos, yo un torrendo empiezo. Hala. Hay que crecer.